clínica y tratamiento. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí se puede ver, doctora, se la escucha muy bien. Ya, qué bueno, gracias. Entonces comenzamos. Ok, gracias. Bien, chicos, buenos días. Yo soy la doctora Paola Pinto y soy endocrinóloga pediatra de acá del Instituto de Salud del Niño. La clase que voy a compartir con ustedes hoy día trata tres temas importantes que se relacionan mucho, ¿no? La obesidad, que nos lleva a un síndrome metabólico y luego nos puede llevar a una diabetes en edad pediátrica. Este es un poco el temario de lo que vamos a tratar, pero voy a tratar de hacerlo bastante activo para que puedan comprender lo que quiero decir. Ahora, la obesidad infantil ha cobrado cifras alarmantes y se encuentra en categoría de epidemia a nivel mundial, sobre todo estos últimos 2 años de pandemia, donde los chicos han estado encerrados, han estado comiendo más en las clases virtuales. Entonces hemos visto que de por sí, si ya íbamos en un aumento de casos de obesidad, en estos últimos tiempos la cantidad de niños obesos ha crecido muchísimo. La Organización Mundial de la Salud ha definido la obesidad como una condición en la cual el exceso del tejido adiposo va a afectar de manera adversa la salud y el bienestar. Pero de una manera más práctica para entender, ocurre un desbalance, ven acá la balancita abajo, ocurre un desbalance entre el aporte de energía, entre lo que se recibe y lo que se gasta. La obesidad es crónica, afecta a muchos aparatos y sistemas y tiene muchas causas. Y puede ser porque la ingesta es excesiva o el gasto es muy poco. Entonces, esto es lo que ha pasado con la gran cantidad de niños. Los papás nos dicen, pero si está comiendo relativamente igual, quizás un poco más por la pandemia. Sí, pero ha dejado de hacer la actividad física que hacía anteriormente y están comiendo a cada rato al estar en la casa, ¿no? Entonces, esto ha traído pues que los niños hayan incrementado rápidamente el peso. Si vemos esta data que es del 2014, publicada en la revista de Medicina Experimental, veíamos ya que Perú es el país en América donde la obesidad infantil ha crecido más rápido en los últimos años. Y vemos que ya para el 2014, del grupo de chicos de 5 a 9 años, que son ya los de edad escolar, el 24% de estos niños tienen sobrepeso o obesidad. Y en el grupo de los adolescentes de 10 a 19, vemos que el 26%, o sea, la cuarta parte de este grupo etario, tienen algún problema, ya sea de sobrepeso o de obesidad. En este mapa, que pertenece también a la data del 2014, podemos ver representada la prevalencia en qué departamentos de Perú, como Tacna, Moquegua, Callao, Lima e Ica, que tienen las tasas más altas de sobrepeso y obesidad a nivel nacional, justamente son las que están en los colores rojos. Bien, pero ¿cómo evalúo la obesidad? ¿Es solamente ver al niño y decir que me parece que está subido de peso, que parece que está gordito? No, yo tengo que tener herramientas para poder evaluar cuándo hay sobrepeso y cuándo hay obesidad. Para esto contamos con las curvas del IMC para la edad. Tenemos que tener el IMC es el índice de masa corporal. Acá abajito ven en la esquina la formulita, IMC se obtiene peso sobre la talla al cuadrado. Y teniendo el IMC podemos calcular o podemos en las tablas graficar dónde se encuentra. Cuando el IMC está por afuera de las curvas, ya lo llamamos obesidad. Y cuando está entre el percentil 85 y 95 es sobrepeso. Acuérdense que el IMC va a depender de la edad y también las tablas van a ser de acuerdo al sexo masculino o al sexo femenino. Entonces, acá tenemos, ¿no? Que si el IMC está debajo del percentil 5, hablamos de un chico de bajo peso. No hablamos de un chico desnutrido, porque puede ser un chico delgado que no necesariamente sea desnutrido. El IMC entre el percentil 5-85 es normal. Y un IMC entre el percentil 85 a 95 nos habla de sobrepeso. Y ya cuando vemos que el percentil está fuera de la curva, más del 95, ahí estamos hablando de la obesidad.
Tenemos otras curvas que son las curvas de la OMS, las anteriores eran las del CDC, y son muy similares, simplemente que lo expresan en base a desviaciones estándar. Así, un IMC para la edad, cuando se encuentra más de una desviación estándar, nos habla de sobrepeso, más de 2 desviaciones estándar nos habla de obesidad, y más de 3 desviaciones estándar nos habla de obesidad grave. Las desviaciones estándar son más o menos similares a los percentiles, solamente que este tipo de curvas de la OMS, en vez de poner a un costadito el percentil, ponen desviaciones estándar. Dentro de la obesidad tenemos periodos críticos. Es crítica, por ejemplo, la etapa de la gestación. O sea, ya desde ahí estamos definiendo cómo va a ser el niño. Madres que ganan demasiado peso durante la etapa del embarazo, que ganan más de 15 kilos, y luego tienen niños que son macrosómicos, niños de mucho peso, o los niños en la primera infancia que los sobrealimentan con leche, con fórmulas. Este es un periodo crítico. Luego viene el periodo del rebote de adiposidad, que es más o menos entre los 5 a 7 años, cuando ya los niños, luego que son bebés y crecen rápidamente, entre esta edad un poco que su crecimiento se va enlenteciendo. Y luego tenemos el periodo de la adolescencia, que también es una de las etapas críticas, porque generalmente el adolescente obeso va a ser un adulto obeso. ¿Qué factores de riesgo tenemos para que un niño se convierta en un obeso? Es importante, como les expliqué, el sobrepeso materno durante la gestación y cuánto de peso ha ganado la mamá. Otra cosa importante como antecedente es saber si el niño ha nacido macrosómico, que es más de 4 kilos, o ha nacido pequeño, con retardo de crecimiento intrauterino. Saber si el niño ha tomado lactancia materna, que es un factor de protección, versus las fórmulas maternizadas, que es más bien un factor de riesgo. Otro factor de riesgo es cuando hacen un crecimiento de recuperación acelerado, lo que se llama el catch-up growth. Es decir, por ejemplo, un bebé que ha nacido chiquitito porque fue prematuro o porque nació de bajo peso y los padres en su afán preocupados tratan de que ese niño gane rápidamente peso y recupere rápidamente el peso y se lo llevan al otro lado, a la obesidad. El inicio de la lactancia es importante, ¿no? Iniciar a edades tempranas, antes de los 4 meses, de los 5 meses, lo ideal es después de los 6. Iniciar a edades tempranas nos da más riesgo de sobrepeso, obesidad. El dormir poco, los hábitos familiares, obviamente, la vida sedentaria, el estar mucho tiempo inactivos y pegados a los aparatos tecnológicos o la tele. Hay medicamentos que vamos a ver más adelante, como los corticoides y otros más, que son factores de riesgo para ganancia de peso, y el factor familiar o genético. Si un padre es obeso, el riesgo de que el niño sea obeso es del 40%, pero si ambos padres son obesos, el riesgo de obesidad en el niño es 80%. Y aquí tenemos estos factores genéticos. Estos factores genéticos juegan un porcentaje del 30%, o sea, indudablemente la herencia es importante, pero tampoco es decisiva. La herencia va a estar ligada a la capacidad que tenemos de asimilar o no la comida, es decir, la facilidad de acumular energía en forma de grasa y menor facilidad para poder liberarla en forma de calor, ¿no? Entonces, esto es más o menos lo que estábamos comentando. Mucha gente dice, sí, pero es que yo absorbo todo lo que como. Probablemente sí, esa es tu herencia, ¿no? Esa es tu herencia y es difícil, pues, poder luchar contra eso, ¿no? La herencia ya está ahí. Sin embargo, hay otros factores que sí podemos modificar. Hay genes relacionados con la obesidad. Tenemos muchos genes, como vemos en esta lista, el de la leptina, el de la propia melanocortina, el del receptor de la melanocortina. Entonces, hay familias que son obesogénicas, las familias que tienen mayor facilidad para ganar peso y mayor dificultad para perderlo. Dentro de los otros factores que sí son modificables, y son el 70%, tenemos los factores ambientales, la conducta alimentaria y el sedentarismo, que ahora ha aumentado pues en estas épocas. Cuando estamos frente a un niño cuya mamá nos dice que viene por problemas de peso, tenemos que hacer una historia clínica buena, saber con qué peso y talla nació, para saber pues si fue grande al nacer o nació chiquito, a qué edad empezó la obesidad,
¿Qué hábitos de alimentación hay en esa familia? De repente, pues desayunan comida, porque muchos pacientes que vienen de la sierra, de provincia, el desayuno es comida, la comida del día anterior, o en otros lugares toman lonche y luego cenan, ¿no? Entonces, tenemos que saber esos hábitos. La actividad física que hace el niño, hay niños que viven pues en departamentos muy chiquitos donde no hay posibilidad de jugar y los papás trabajan todo el día y tampoco tienen posibilidad de sacarlos, entonces pues no hacen nada de actividad física. Los antecedentes familiares, si es que en la familia hay obesos, hay diabéticos, hay otras enfermedades, y qué tipo de medicamentos recibe el niño, también es importante. Cuando queremos diagnosticar obesidad tenemos que tener el peso y la talla para poder sacar el IMC, que acuérdense que es peso sobre talla al cuadrado. Es importante medir el perímetro abdominal con 1 centímetro. Con estas cosas ya podemos hacer el diagnóstico de sobrepeso o obesidad. Y de acuerdo a los factores de riesgo que tenga ese paciente, es que pedimos este tipo de exámenes, ¿no? Glucosa, perfil de lípidos, en algunos casos puntuales, el test de tolerancia oral a la glucosa o la insulina, ¿no? Sobre todo en aquellos pues, niños con signos de insulinoresistencia y que tienen familia diabética, hormonas tiroideas, transaminasas, pero son exámenes que no se piden a todos los pacientes, ¿no? Es de acuerdo ya a la anamnesis que hagamos. El OMA, que conocemos de los adultos, en los niños no es tan representativo, nos puede por ahí ayudar en algo, pero no es diagnóstico. Y otros exámenes ya más complejos, como ecografía abdominal para descartar hígado graso, o el análisis de composición corporal por bioimpedancia, se hace en ciertos casos. Acá está lo que les comenté de las drogas que causan aumento de peso. Tenemos entre las drogas sobre todo los que son antipsicóticos y antidepresivos, que son más lo que pueden usar algunos adolescentes, ¿no? La paroxetina, la mitriptilina, te hacen ganar peso. Los anticonvulsivantes, que es frecuente también su uso, ácido valproico, carbamazepina, gabapentina. Otra cosa más importante, la ciproheptadina. La ciproheptadina es el compuesto que tienen las vitaminas para abrir el apetito, ¿no? Que los padres siempre quieren, ¡ay, algo para abrir el apetito! Ya, la ciproheptadina es ese compuesto que tiene muchos multivitamínicos para abrir el apetito. ¿Y qué pasa? Que después lo llevan a los niños a sobrepeso o obesidad y después no saben cómo contrarrestarla. El uso de corticoides también está acá, ¿no? El uso de corticoides en exceso. Ahora, en el examen físico de un niño con sobrepeso o obesidad, lo que buscamos son las manchas oscuras en cuello y axilas, que se llaman acantosis, que son manchas oscuras y rugosas, ¿no? No solamente es oscuro porque el sol te ha quemado, oscuras y rugosas. Otra cosa que buscamos es el genu valgo, que es lo de acá abajito, rodillas juntas y tobillos separados, que se empiezan en los niñitos obesitos a juntar así las piernas. Las estrías rosadas en abdomen y muslo. Y en varones la ginecomastia, ¿no? La ginecomastia y la lipomastia, que es este exceso de grasa y la presencia de glándula mamaria. Estas manchas oscuras son importantes conocerlas. Aparecen en las zonas de pliegue, como cuello, axilas, el pliegue acá del brazo antecubital, pueden aparecer en los nudillos de los dedos, pueden aparecer en la región inguinal, y muchas veces los papás piensan que es porque el niño no se ha bañado bien, ¿no? Y no es así. Esta acantosis nigricans lo que nos traduce es una probable resistencia a la insulina, que es la base como comienza la diabetes. Si tenemos acá un esquema diagnóstico de obesidad en un niño, primero tenemos que ver cuando el niño entra al consultorio cuál es el fenotipo que tiene. ¿Es un niño normal o es un niño con dismorfias? Generalmente, pues el típico niño obeso es un niño normal, grande, alto, muy vivaz, siempre está tratando de preguntarnos qué va a comer, qué no puede comer, si puede comer un poquito de esto, un poquito de aquello. Entonces, su fenotipo es normal. Vemos la talla. El obeso puede ser de talla normal o puede ser alto. Generalmente el obeso por alimentos no es de talla baja, son niños grandes. Entonces vemos, ¿no? Si su fenotipo es normal, su talla.
Si la talla es normal o es una talla alta, le pedimos un examen llamado edad ósea, que puede estar acelerada, que se presenta en los obesos, o puede ser normal. Y tenemos acá que podría tratarse de una obesidad exógena, o sea, exógena por ingesta exógena de alimentos. Y este es el 95% de los obesos. Son los obesos por exceso de alimentación y poca actividad física, el obeso exógeno. Si en cambio tenemos un niño obeso, pero que luce bajo, y le pedimos una edad ósea y está atrasada, hay que sospechar, porque los obesos no son de talla baja, generalmente son los más grandes del salón. Si tenemos un obeso de talla bajita, hay que pensar que podría tener un hipotiroidismo, podría tener una deficiencia de GH, y si tiene una edad ósea que está avanzada, podría tratarse de un Cushing, podría tratarse de una pubertad precoz o de uso de corticoides. Por otro lado, si tenemos un obeso que es dismórfico, es decir, le vemos algo raro en la carita, de repente manos chiquitas, de repente le vemos la frente pequeñita, alguna dismorfia, hay que pensar que podría ser un síndrome, como el Prader-Willi, que nos da también retardo mental y talla baja, puede ser el Alström, Bardet-Biedl, Cohan, pero recuerden que todos estos tipos de obesos, ya sea por problema hormonal, como problema de tiroides, Cushing, o síndromes, solo son el 5% de los obesos. La gran mayoría son obesos exógenos, es decir, por ingesta. ¿Qué complicaciones nos trae la obesidad? ¿Qué es lo que hay que hacerle entender a los padres? Que a veces dicen, no, pero ya va a bajar de peso después. Sí, pero ya va a tener complicaciones. La dislipidemia, problemas con el sueño, ovario poliquístico ya en las adolescentes, hipertensión arterial, pueden tener problemas de cálculos en la vesícula, problemas de la autoestima, bullying, problemas psicosociales, pueden tener hígado graso, pueden tener osteoartropatía, puede degenerar con el tiempo en un cáncer de colon, por ejemplo, las personas con obesidad, la enfermedad cardiovascular y la diabetes sobre todo. Y ahora que hemos estado viendo durante la pandemia, hemos estado viendo que de los pacientes con COVID que han fallecido, el 85.5% eran pacientes obesos. Entonces la obesidad aumenta el riesgo de muerte y complicaciones en pacientes por el COVID-19. Entonces ya este es un riesgo agregado. Ahora, si vamos avanzando y esto perdura en el tiempo, podemos llegar a un síndrome metabólico. ¿Pero existe en pediatría el síndrome metabólico? Sí existe, a partir de los 10 años. Y es una complicación importante de la obesidad y nos predice a futuro problemas de diabetes o enfermedades cardiovasculares. Entonces, tenemos ciertos criterios diagnósticos para hablar de síndrome metabólico. Hasta los 10 años no se puede hablar de síndrome metabólico, pero ya podemos ir interviniendo para evitar llegar a esto. Entre los 10 a 16 años tenemos sí criterios que tienen que ver con el perímetro abdominal, más del percentil 90, triglicéridos más de 150, HDL menos de 40, la presión sistólica más de 130, diastólica más de 85, y un test de tolerancia a la glucosa mayor a 100, o diabetes tipo 2. Entonces, para decir síndrome metabólico necesitamos la presencia de obesidad y como mínimo 2 de estos criterios restantes. Y ya a partir de los 16 años, los criterios van a ser los mismos que en el adulto. Respecto al nivel de lípidos en sangre, los parámetros son diferentes a los del adulto, ¿no? Acá tenemos entonces en este cuadro, que es como un resumen, publicado en el 2011 de un panel experto en guías para prevenir la enfermedad cardiovascular y el riesgo en niños y adolescentes, tenemos pues que el valor aceptable de colesterol es menos de 170. Y de triglicéridos menor a 75 en niños hasta los 9 años y hasta los 19 años menor a 90. Diferente al adulto que es hasta 150. También la circunferencia de cintura es diferente que la del adulto, porque tiene que ver con la talla. Entonces tenemos que tener el tamaño del niño, la talla, ver en qué percentil está, que es lo de arriba, y de acuerdo a eso, con la edad, ver cuál es la circunferencia de cintura.
Ahora, mucho he hablado acerca de la insulina, y la insulina tiene un rol central en la producción de diabetes. Tenemos pues los factores genéticos que no los vamos a cambiar, la etnia de la que somos, y esto va a determinar pues la capacidad que tenemos de asimilar o no, pero tenemos varios factores modificables también, que son el estilo de vida, la alimentación, la actividad. Entonces, frente a un problema de obesidad donde hay aumento de la grasa visceral, vamos a ver que va a haber un aumento de los ácidos grasos libres, va a haber factores inflamatorios, porque la obesidad es un problema inflamatorio, el factor de necrosis tumoral, alfa, la interleuquina 6, la disminución de la adiponectina, y todo esto va a llevar pues a que el páncreas trabaje más y se produzca un exceso de insulina, una hiperinsulinemia, que luego va a hacer que esta insulina ya no actúe de manera correcta y se produce una resistencia a la insulina. Entonces, cuando el cuerpo se vuelve resistente a la insulina y no la aprovecha, la glucosa empieza a subir y tenemos lo que es la prediabetes y sus otras complicaciones. Y esto puede degenerar pues en diabetes, puede generar enfermedad cardiovascular, puede generar en hígado graso, que es el NASH, en ovario poliquístico, y todo esto comienza por una resistencia a la insulina. En pediatría también existe la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. La tipo 2 es la que está ligada a los problemas de obesidad y síndrome metabólico. Es un problema complejo donde hay una hiperglicemia crónica. ¿Por qué? Porque ya hay defectos en la secreción o acción de la insulina, debido a que los organismos o los órganos diana se vuelven resistentes a la acción de la insulina, y esto va a llevar a anomalías en el metabolismo de las grasas, de los carbos y de las proteínas. Ahora, ¿cómo se produce la diabetes? Ya sabemos que hay familias con genes diabetogénicos, o sea, que tienes predisposición a hacer diabetes, por eso que nos importa preguntar en los antecedentes familiares. Entonces, estos genes que tienes para hacer diabetes van a estar ahí dormidos, pero si junto a estos genes ocurren factores que, pudiendo ser modificables, contribuyen más bien en contra de este paciente, como la obesidad, la poca actividad física, la edad, el sexo, el nivel de lípidos, el tipo de alimentación, todos estos factores adquiridos frente a unos genes diabetogénicos nos van a llevar a tener una reducción a la sensibilidad de la insulina. Aumenta entonces la producción de insulina, pero los órganos diana son resistentes a su acción. Con el tiempo va a haber un fracaso en la célula beta pancreática, que de lo que estamos normales nos va a llevar a una intolerancia a la glucosa, y esta glucosa crónicamente alta nos lleva a una glucotoxicidad, lipotoxicidad, y desencadena en una diabetes tipo 2. Dentro de los criterios diagnósticos de diabetes, que son los mismos que el adulto, el último consenso es el ADA 2020, tenemos que, para hablar de diabetes, tenemos que tener una glucosa en ayunas mayor a 126, o una glucosa después de las 2 horas de una tolerancia oral a la glucosa mayor a 200, o al azar una glucosa mayor a 200, y la hemoglobina glicosilada de 6.5%. Ahora, si es un paciente asintomático y encontramos una de estas cosas, uno de estos criterios, hay que confirmarlos en otro día, ¿no? Solamente no se confirma pues si ya hay síntomas o si hay una descompensación aguda, como una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Y también existe la prediabetes. Esto sí existe, la prediabetes. La prediabetes es un estado anterior a la diabetes, donde ya empieza la glucosa a alterarse, ya la glucosa está más de 100, pero no llega a 126. A las 2 horas la glucosa está más de 140, pero no llega a 200, que es diabetes. La glicosilada entre 5.7 a 6.4, ya nos habla también de prediabetes. Y la resistencia a la insulina y la prediabetes son estados que pueden normalizarse, son estados que pueden regresar a la normalidad si es que el paciente se cuida, colabora, baja de peso y pone de su parte. Pero si no, se van a la diabetes. Y si ya te vuelves diabético, ya diabético vas a ser. Serás un diabético controlado, pero ya eres un diabético. La diabetes no tiene cura, la prediabetes sí.
Este es un cuadro de un estudio que se hizo en el Hospital del Niño con los pacientes con diabetes tipo 2 para ver cuáles son los síntomas mayores que presentan. Y encontramos pues en el 76% polidipsia y poliuria, luego vino ya la polifagia, y dentro de los signos que encontramos a la cabeza la acantosis nigricans. ¿A qué niños se les debe hacer un tamizaje para descartar diabetes? ¿A quiénes? ¿Qué nos dice la Asociación Americana de Pediatría y la ADA? Se debe hacer este estudio, un screening metabólico para descartar diabetes en todo niño con sobrepeso o obesidad que tiene más de 10 años o está en pubertad y que aparte de eso tiene 2 factores de riesgo. ¿Qué factores? Que tenga familia diabética, que su mamá haya sido diabética en el embarazo, que venga de un grupo étnico de riesgo, como somos nosotros los latinos, o que tenga signos o condiciones asociadas a resistencia a la insulina. Entonces, en estos chicos con factores de riesgo que tienen sobrepeso y que tienen más de 10 años, hay que hacer un screening metabólico. Acá ven la acantosis nigricans. ¿Y de qué se trata el screening metabólico? Glucosa en ayunas. Una glucosa en ayunas, lo ideal sería una glucosa en ayunas y repetir la glucosa a los 120 minutos. Pero como es un screening, solamente es la glucosa en ayunas. ¿Qué factores de riesgo tenemos para hacer resistencia a la insulina y diabetes? Son muy similares a los de obesidad, ¿no? El ser hijo de madre diabética, el haber nacido pequeñito, el crecimiento de recuperación acelerado en la infancia, niñas que tienen adrenarquia temprana. Adrenarquia se refiere al olor axilar. Niñas que ya desde los 5 o 6 años empiezan a tener mal olor axilar o presencia de vello púbico o axilar, esa es la adrenarquia temprana. Adolescentes con riesgo también son los que tienen ovario poliquístico y obviamente los chicos con obesidad. ¿Cómo podemos prevenir estos problemas? La resistencia a la insulina, la diabetes 2, el síndrome metabólico. 1, vigilando y controlando el peso de las gestantes, diagnosticando y tratando oportunamente el sobrepeso, controlando el crecimiento y desarrollo del niño, es decir, llevándolo al pediatra seguido. Ha habido una brecha muy importante en estos años de pandemia donde los niños que han nacido no han ido al pediatra por el temor, porque no había atención, pero otra vez ya se está retomando. Entonces es importante que se lleve al control a los niños para que el pediatra pueda determinar cuándo se está saliendo de la curva. Hacer que los niños hagan actividad física ahora que ya están volviendo al colegio presencial. Y para esto involucrar a los padres y a la familia en el tratamiento. No es que la mamá y el papá toman Coca-Cola, comen una hamburguesa delante del niño y al niño le dan agua. No, todos tienen que hacer la dieta, todos tienen que cambiar los hábitos para que puedan colaborar con ese niño. Y si es posible hacer actividad física con el niño, mejor. Otra cosa, tratar que esto se mantenga en el tiempo. O sea, a veces son muy restrictivas las mamás y creen que en un mes ya van a lograr el objetivo. No, el cambio de alimentación debe ser paulatino, de a pocos y sostenido. Limitar las horas que los chicos pasan en aparatos electrónicos o televisión. Promover la lactancia materna en los bebés y los hábitos de alimentación sanos. Es decir, no enseñarles a los niños pequeños a comer dulce, ¿no? No tienen por qué darle dulce, no es necesario para los niños y así el paladar no se acostumbra a lo dulce. En síntesis, el gol estándar es modificar el estilo de vida si es que quieres prevenir tener estos problemas. Más, si tenemos familia, abuela diabética, tíos diabéticos, tenemos que estar todo el tiempo modificando nuestro estilo de vida y tener hábitos saludables porque sabemos que tenemos ese riesgo y hay que evitar caer en ese riesgo. ¿Cómo se manejan la obesidad, el problema de la resistencia a la insulina y la diabetes? El manejo es integral, ¿no? Una sola persona, un solo médico no lo va a lograr. Tiene que ser junto con un nutricionista, el psicólogo, una enfermera, la asistente social, los padres tienen que colaborar. ¿Cómo? Ayudando con el plan de alimentación, con el plan de ejercicios y modificando las conductas que hay en la casa. Y muchas veces los padres preguntan, ¿pero por qué tenemos que tratar la obesidad en mi niño? Si va a crecer y ya va a ser delgado. Sí, pero hay que explicarles que un niño o un adolescente obeso tiene mayor posibilidad de convertirse en adulto obeso, el 50%. Otra cosa, que hay un riesgo aumentado de morbo y mortalidad por enfermedad cardiovascular en la adultez y hay mayor riesgo de problemas psicosociales
problemas psiquiátricos en la adultez en aquellos que han sido obesos de niños, ¿no? Baja autoestima, problemas de bullying. ¿Cuáles son los objetivos del descenso de peso en pediatría? Esto es importante. Si tenemos un niño con sobrepeso o un niño obeso sin complicaciones, la indicación es que mantenga el peso. ¿Cómo que mantenga el peso? Sí, evitar que siga subiendo el peso y tratar de que lo mantenga, porque a veces que baja es difícil que baje, porque están acostumbrados ya a ciertos hábitos, pero poco a poco modificamos y logramos que el peso se mantenga porque el niño va a seguir creciendo, no es como un adulto que ya no crece, el niño va a continuar creciendo y eso va a equiparar el peso. Pero si es un obeso con complicaciones, ahí sí la indicación es bajar de peso. ¿Cuánto? El 10%. ¿En qué tiempo? Eso va a depender mucho de la capacidad que tenga ese niño para perder peso, ¿no? No es pronto. O sea, los papás pretenden cuando van al médico que el niño baje de peso en un mes. No, porque el niño no ganó ese peso en un mes. Ganó ese peso en años. Entonces también le va a demorar por lo menos unos 4 a 6 meses bajando el peso. Entonces no es solamente un mes, ponerlo a régimen, como dicen, y luego otra vez volver a lo mismo. No se va a lograr nada. Entonces eso exige compromiso de los padres. El descenso de peso entonces es gradual para que el niño pueda seguir creciendo, debe ser seguro, debe preservar la masa magra, es decir, no bajar músculo, ¿no? O sea, le quitan comida al niño, lo dejan sin comer y lo que hacen es que el niño baje músculo y no baje grasa. Que el niño no tenga ansiedad y una mínima sensación de hambre y que no lo afecte emocionalmente. Algunos tips para terminar en cuanto a la nutrición de los niños, estamos hablando, desayunar todos los días y establecer horarios. O sea, los niños no pueden hacer ayuno intermitente, que eso es pues ahora un tipo de estilo de vida para algunos adultos, pero no para los niños. Los niños tienen que desayunar todos los días en un horario regular, consumir 5 raciones de frutas y verduras todos los días, evitar que coman mirando televisión porque están entretenidos en la televisión y comen y comen de más. Elegir preferentemente alimentos que sean ricos en fibra, es decir, verduras y frutas con cáscara. Hacer 5 comidas al día, desayuno, almuerzo, cena, media mañana, que viene a ser la lonchera, y media tarde, que viene a ser una merienda. Pero tener cuidado con lo que se les da a la media mañana y a media tarde, que son comidas chiquitas, ahí pueden comer la fruta, y así evitar que estén picando por hambre. Se recomienda lactancia materna exclusiva en los bebés y que les enseñen a tomar agua y evitar consumo de golosinas, bebidas azucaradas y embutidos, que va a ser imposible, o sea, no se los van a quitar, no se los van nunca van a probar, no, pero mientras más se retrase en un bebé esta ingesta, mucho mejor. El plato saludable debe ser completo, equilibrado, debe ser suficiente, variado e inocuo. De preferencia lo dividimos por la mitad verduras. La cuarta parte que sea la proteína, que no debe faltar, y la otra cuarta parte los carbohidratos, pasta, arroz. En cuanto a los ejercicios deben ser 60 minutos diarios. En los niños pequeños es un juego libre, en los de 6 a 9 años ya pueden ser deportes organizados, en los mayores ya puede ser todo tipo de deportes. Y dejar la televisión o los videojuegos máximo 2 horas por día. Para terminar, el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico solamente va a estar reservado en aquellos pacientes que, pese a haber hecho un régimen de alimentación adecuada, no han logrado alcanzar sus objetivos o tienen alguna complicación más. ¿Como cuál? Pacientes que tengan una glucosa por encima de 100, o sea, una prediabetes, pacientes con insulinoresistencia severa, pacientes con una insulina basal alta, pacientes con ovario poliquístico. Entonces, en estos pacientes es dieta, ejercicios y podemos añadir la metformina. La metformina, que es un sensibilizante de la insulina, solo se puede usar en mayores de 10 años, empezando por dosis bajas, a partir de 500 miligramos al día hasta 2 gramos por día. Y explicarle a los papás que van a tomar este medicamento solamente durante unos meses hasta que el niño logre alcanzar el peso adecuado, porque los padres se preocupan mucho y dicen, pero metformina es para diabéticos 2. Sí, también es para diabéticos 2, pero también es para la resistencia a la insulina, también se usa en el ovario poliquístico, también se usa en la prediabetes,
Entonces hay que explicarle que ese tratamiento va a ser solo de unos meses, acompañando al niño mientras va bajando de peso. En el niño con diabetes lo que se busca es eliminar los síntomas, asegurar que crezca de manera correcta y evitar las complicaciones que nosotros los pediatras no vemos, pero que sí los ven los médicos de adultos a largo plazo. Y en cuanto al manejo de la diabetes mellitus, básico es lo mismo, el plan de alimentación, el ejercicio, el autocontrol, y ya de acuerdo a la patología que tengan, usar insulina o usar metformina, que son los medicamentos que están aprobados en edad pediátrica. Bien, chicos, muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora Paulita. ¿Alguna pregunta que tengan los alumnos? Muchas gracias, doctora Paulita. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo quedó claro? Sí, doctora. Gracias. Qué bueno.